a los videos de Secreto de un Moderador Olvidado del Dr. Greg Braden. En el video de hoy vamos a hablar de lo que el Dr. Braden llama nuestros mayores miedos. Básicamente lo que el Dr. Braden nos explica es que la finalidad de la noche oscura del alma, de la que hablamos en el video pasado, es que vivamos nuestros propios grandes temores y nos libremos de ellos. Lo interesante de esto es que cada uno tiene sus propios miedos y lo que a uno le puede parecer la experiencia más aterradora para otro puede carecer de importancia. Por ejemplo, en el caso de Gerald, que es el ejemplo que él pone, él admitía que su mayor miedo era quedarse solo. En cambio, esa misma tarde el doctor Braden había atendido a una persona que le decía que su mayor alegría era estar sola. Fíjate cómo para cada uno es diferente, digamos, ante las mismas circunstancias vemos diferentes el mundo. No es por ende raro que alguien, por ejemplo, que tiene que estar solo se convierta en maestro de unas relaciones en las que el miedo esté presente. En el caso de Gerald, por ejemplo, él hablaba de amores, de amistades, de empleos del pasado que nunca realmente hubieran podido durar, porque cuando acababa, Gerald pensaba que las relaciones habían fracasado, pero en realidad esas relaciones lo que estaban era dándole la oportunidad de que enfrentara su mayor miedo, que era quedarse solo. Sin embargo, como Gerald nunca cayó en la cuenta de que eso era lo que estaba pasando, y no había reconocido los patrones de que una y otra vez él se quedaba solo precisamente para manejar ese miedo, llega un momento en que al final la vida nos llega a un punto en que es tan perfectamente evidente para poder avanzar que se tiene que ocupar de eso. Entonces, a lo largo de la vida nosotros podemos pasar por lo que el doctor Braden llama muchas noches oscuras del alma. Pero realmente lo que el doctor Braden dice es que la primera él considera que es la más difícil, porque es el agente que digamos que nos obliga con mayor fuerza a cambiar. Cuando nosotros podemos comprender por qué sufrimos tanto, la experiencia realmente empieza a adquirir un sentido nuevo. Reconocemos entonces las señales que advierten que viene una noche oscura del alma, pero nosotros podemos ya en ese momento decir, yo ya conozco este patrón. Ahí viene una noche oscura del alma y la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que aprender en este momento? ¿Qué es lo que tengo que dominar? Cuando nosotros vivimos las experiencias sin comprender qué son y por qué las vivimos, nos podemos ver atrapados por años y años o toda la vida en un patrón que nos puede robar literalmente lo que más amamos o nos puede, pues podemos morirnos sin hacer el aprendizaje, digamos. Sin embargo, podemos aprender y empezar, eso es lo que yo llamaría aprender a fluir, es ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Qué es lo que esto me está mostrando? Entonces el doctor Braden nos habla de una pregunta muy interesante que es ¿por qué morimos las personas? Y dicen, ¿alguna vez te has preguntado por qué morimos? Lo que dice es que al margen de razones obvias como guerras, asesinatos, accidentes, lo que sea, ¿cuál es la verdadera causa de que los humanos fallezcamos, digamos? Si como señalan las tradiciones espirituales, nosotros somos el Espíritu de Dios en cuerpos terrenales, y si como piensa la ciencia médica, nuestras células no solamente se pueden curar, sino que se pueden regenerar muchas veces, ¿por qué nuestro cuerpo se deteriora? ¿Qué es lo que ocurre para que haya una probabilidad de seguir con una vida sana, activa y significativa? O cuando superamos la mediana edad y empezamos a, a deteriorarnos, por decirlo de alguna manera. Usualmente la gente lo que te dice es la vejez nos arrebata la vida, sencillamente nos hacemos viejos y todo deja de funcionar, es como la respuesta habitual de las personas. Sin embargo, lo que el doctor Braden nos explica es que mientras más él estudia, y muchos científicos, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona, de qué está hecho, lo que él cree es que en el envejecimiento interviene algo más que el modelo médico actual, digamos, no lo encuentra. No hay, según el doctor Braden, una teoría que explique por completo todos los cambios que se producen en el proceso de envejecimiento. En otras palabras, aún no sabemos realmente por qué razón exacta nos deterioramos a medida que pasa el tiempo. El doctor Braden habla de que somos un milagro dispuesto para que perdure.
Lo que él cree es que científicos, profesionales de la medicina y personas estudiosas convienen todos en que nuestro cuerpo posee una calidad, digamos, milagrosa, una capacidad milagrosa de albergar la vida. De los 50.000 billones de células que se calcula que habitan en un cuerpo humano medio, de la mayoría se sabe y está documentado además que son capaces de repararse y reproducirse muchas veces a lo largo de nuestra vida. En otras palabras, nosotros nos estamos sustituyendo y reconstruyendo constantemente de dentro hacia afuera. Y al parecer el fenómeno de la reproducción celular tiene dos excepciones. Lo interesante es que se trata de las células de dos centros que son los que más estrechamente se relacionan con las cualidades espirituales que nos hacen ser lo que somos, que son las células del cerebro y las células del corazón. Los estudios demuestran que las células de ambos órganos tienen la capacidad de reproducirse, pero también parece que son tan resistentes que pueden durar toda la vida sin necesidad de hacerlo. Y lo que además están dando los estudios es que el corazón incide tanto en quiénes somos y en lo que llegamos a hacer en la vida, que es el primer órgano que se forma en el útero materno antes incluso que el cerebro. ¿Qué significa entonces un fallo cardíaco? Porque la mayoría, un porcentaje muy alto de las personas mueren de dificultades del corazón y a partir de los 65 años más o menos. Entonces lo que el doctor Bryan dice es que él cree que tal vez no haya una casualidad en que todos los factores del estilo de vida relacionados con el fallo cardíaco lo esté también con una fuerza invisible que las culturas espirituales antiguas describen como el poderoso lenguaje que le habla al propio universo, que es el sentimiento humano. Existe algo que nosotros sintamos en el transcurso de la vida y que algunos nos pueda llevar al fallo del órgano más importante de nuestro organismo. Es lo que el doctor Bryan habla, dice que son dolores que matan. La respuesta a la pregunta de qué es lo que acaba con nuestra vida puede parecer sorprendente. Y lo que el doctor Bryan concluye es que concretamente son los sentimientos negativos no resueltos, o sea, lo que llaman nuestras heridas, los que tienen el poder de crear las condiciones físicas que reconocemos como enfermedades. Hablemos de enfermedades cardiovasculares como tensión, inflamación, presión sanguínea, pero hoy en día ya sabemos que las enfermedades definitivamente son emociones no resueltas. Ya hay estudios médicos donde se identifica que las experiencias prolongadas de miedo, de frustración, de ansiedad y de desengaño, como ejemplo de tipos de sentimientos especialmente negativos que son perniciosos para el corazón, nos ponen en peligro. Todos forman parte de un ámbito mayor de alcance al que comúnmente llamamos dolor. Hay médicos que hablan del impacto potencial de nuestra incapacidad de curar y perdonar, lo que el doctor Bryan llama las viejas heridas y desengaños. Como mínimo, dice la ciencia médica, nos aleja de la buena salud. Uno de los estudios que el doctor Bryan habla dice que ya los médicos han aprendido que enseñar a la gente a atenuar sus reacciones emocionales ante determinadas situaciones de la vida literalmente puede prevenir el infarto y puede prevenir enfermedades. Y de ahí, precisamente, que es importante saber que nosotros tenemos que mirar nuestros sentimientos y tenemos que curar nuestras heridas. Las fuerzas no físicas de aquello que nos duele crean unos efectos físicos que poseen literalmente el poder de hacernos daño o de acabar con nuestra vida. Nosotros podemos realmente albergar sentimientos negativos pasajeros. Cuando nosotros tenemos sentimientos negativos pasajeros son realmente como un indicativo, un indicador que nos dice que hay algo que tenemos que atender y curar, que hay algo aquí que hay que mirar. Pero cuando nosotros ignoramos esos sentimientos, como lo hacemos muchísimo en Occidente, y dejamos que se prolonguen por meses o por años o por toda una vida sin resolverlos, realmente terminan convirtiéndose en un problema. Entonces lo que el doctor Bryan dice muy lindo es que tal vez cuando la gente dice que alguien muere porque se le ha roto el corazón, en realidad se refiere a que las intensas reacciones emocionales a la pérdida y al desengaño literalmente pueden provocar un ataque cardíaco final.
En el lenguaje que empleaban en su tiempo, las antiguas tradiciones apuntan exactamente a esta posibilidad. De manera que espero que este video te guste. Recuerda que soy Patricia Uribe de Coach con Ángeles y que una de las cosas que hacemos en mis sesiones de coaching es precisamente aprender a identificar estas emociones no resueltas, aprender a mirar lo que sentimos, porque muchísimas veces me dicen, no, eso no vale la pena. Y resulta que apenas empezamos a analizar lo que no vale la pena, resulta que eso trae una cantidad de sentimientos que están ahí metidos y que lo que hacemos es, no, eso no vale la pena. Mira lo que estoy haciendo, yo no quiero ver eso porque me duele. Eso lo aprendimos a hacer y lo podemos reaprender de una manera diferente. De manera que si te gustan ese tipo de videos, si quisieras aprender a mirar lo que tenemos atascado por dentro, puedes agendar tu primera cita en la parte de abajo de este video. Recibe un abrazo de luz.